Pues me siento muy contento, hermanos, en esta nueva tarde de Shabbat y estamos mandando un saludo, shalom, a las personas que van a ver la enseñanza en nuestro canal de YouTube Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Les mandamos un saludo desde la congregación de Proyecto de Vida Ciudad Juárez, Chihuahua. Soy el pastor Juan González y les decía que estoy muy contento porque finalmente voy a poder compartir una nueva serie con todos ustedes y las personas que siguen en nuestro canal estas enseñanzas de un tema que me apasiona mucho, de un tema que quería tratar, sobre todo porque lo considero muy necesario en este tiempo donde, por desgracia, se suele malinterpretar mucho las escrituras. Yo participo en algunos grupos de redes sociales donde se comparten enseñanzas, mensajes, y por desgracia a veces veo interpretaciones muy fuera del contexto bíblico y pues obviamente transmitiendo enseñanzas erróneas. Y hoy vamos a prepararnos para una nueva serie. Invitamos a los seguidores del canal pues que se queden al final de esta enseñanza. Este será la primera enseñanza de la nueva serie que voy a presentar enseguida, esperando como siempre que les sea de bendición, que les edifique. Dedicamos bastante tiempo para investigar, para estudiar y compartir estos temas, de manera que a las personas que les guste esta enseñanza, como siempre les pedimos, denle un like, porque es la manera en que la plataforma de YouTube recomienda esta enseñanza a más gente. Inviten a más personas a conocer estas enseñanzas, compartan en redes sociales, y los que no lo han hecho, suscríbanse al canal, donde cada Shabbat grabamos desde la congregación de Proyecto de Vida enseñanzas como estas para compartirlas con ustedes. Y rápidamente quiero el día de hoy presentarles cuál será el tema que voy a estar compartiendo, y me refiero precisamente a este que es la portada, y le he llamado la nueva serie Gálatas en el contexto judío del primer siglo. Y es que esta es una de las cartas, como lo vamos a ver el día de hoy, que se suele malinterpretar, por desgracia, por el desconocimiento precisamente del contexto judío en que fue escrita esta carta hace 2000 años, el primer siglo de nuestra época, y sobre todo ignorando pues que Shaul o Pablo, el apóstol Pablo, quien es el que la escribe, pues era un judío del primer siglo. Él fue y murió siendo un judío, y muchos piensan, malinterpretando el capítulo 9 del libro de los Hechos, que él se convirtió en cristiano, dejó de ser judío para hacerse cristiano. Y esa es una errónea interpretación. Mucha gente quizás se lo imagina siendo un católico o yendo a un culto el domingo, pero nada que ver. Y eso es porque ignoramos el contexto de la época en que Shaul o Pablo escribió esta carta. Por eso vamos a adentrarnos en este tema, el cual, repito, creo que va a ser de mucha edificación para las personas que quieren conocer la escritura en su debido contexto. Creo que va a ser una gran aporte, esperamos así sea, para las personas que siguen nuestro canal. Y bueno, recomendando la serie pasada que nos llevaron 16 temas a hablar de la Torá, que también pues es otro de los temas fundamentales que tenemos que conocer, saber cuál es el trasfondo de lo que es la Torá, la base de la fe del pueblo de Israel, del cual viene nuestra fe en el Mesías Yeshua. Y bueno, rápidamente para compartir con ustedes la portada de lo que será hoy el primer tema, y les invito a que tomen nota, a que repase la enseñanza. Si algún párrafo o algo de lo que comento no lo entiende, vuélvalo a ver, porque es importante que quede muy claro este tema. Y este primer tema le he llamado precisamente Gálatas, la carta más mal interpretada del apóstol Pablo. Él escribió en el Nuevo Testamento al menos 13 cartas, porque se le atribuye también la carta a los hebreos, aunque no es muy seguro. Pero la carta a los Gálatas está escrita de una manera en la que hoy en día el cristianismo la suele malinterpretar y la suele utilizar para establecer argumentos que van muy en contra de lo que originalmente el apóstol Pablo quiso enseñar a sus oyentes originales. Así es de que hoy nos vamos a dedicar con este primer tema que le hemos llamado así, Gálatas, la carta más mal interpretada de Pablo, para poder introducir el tema de esta serie y esperemos que sea del interés de cada uno de ustedes. Bueno, quiero empezar hablando precisamente de la mala interpretación de esta carta a los Gálatas,
Porque decía ahorita que la carta de Shaul, o Pablo, como es el nombre, como le conocemos normalmente, esta carta es probablemente una de las más citadas en círculos cristianos. Usted lo va a ver mucho en internet, en Facebook, en redes sociales, que se utiliza mucho esta carta para sostener la idea de que la ley de Dios, lo que le llamamos la Torá, ya está abolida o es obsoleta o está fuera de vigencia en términos de su observancia. Sabemos que hoy en día, por desgracia, muchos creyentes piensan que la Torá fue para los judíos, que fueron leyes antiguas que ya no aplican a partir del Mesías, que ahora Cristo vino a redimirnos de ya cumplir la ley, o Él la cumplió por nosotros, así de que nosotros ya no tenemos más ley que amarnos los unos a los otros, como le llaman a la ley de Cristo. Y todo lo demás, la antigua ley, para ellos dice ya la Torá fue abolida o quedó fuera de vigencia. Y aunque debo de decir que es cierto que hoy en día esa ley no puede ser observada a perfección, porque algunas de las leyes tenían que ver con el templo, no tenemos un templo, y algunas condiciones no se pueden cumplir. Sin embargo, quiero enfatizar bien que nunca fue la intención de los apóstoles, de ninguno, no solo de Pablo, ninguno de los apóstoles de nuestro Mesías, fue la intención de ellos siquiera insinuar la abolición o la expiración de la ley como resultado del sacrificio de Yeshua en la cruz, como hoy en día se piensa. Se cree que la ley estuvo vigente hasta que aparece el Mesías viene a cumplirla, lo hace perfectamente y eso es cierto, pero que después de que Él muere y resucita ya la ley quedó expirada. Y hoy en día pues ya no tiene vigencia, cosa que no tiene sentido y lo hemos enseñado en varios temas, incluyendo en la serie pasada de la Torá. Pero bueno, ese es parte de la mala interpretación de Pablo en la carta a los Gálatas. Ahora vean cómo en el cristianismo a Pablo se le da mucha autoridad. Creo yo que es el apóstol más citado y a quien se le da más autoridad en la fe cristiana, en la teología cristiana. Y para muchos cristianos, la carta a los Gálatas no es un libro parte del Nuevo Testamento o parte de la Biblia. Para algunos parece ser que es la Biblia completa, porque basan todas sus creencias en Gálatas y no salen de ahí, porque según ellos apoya lo que ellos argumentan respecto a la ley y a lo que Pablo supuestamente afirma. Pero esta y otras cartas de Pablo se han convertido en el criterio principal para interpretar las palabras incluso de Yeshua y todo el Antiguo Testamento. O sea, pareciera que Pablo se convierte en el filtro por el cual todo se va a interpretar. Si Pablo lo apoya, está bien, y si Pablo parece contradecirlo, está mal. Entonces, toda la Biblia se filtra o se interpreta en base a la teología de Pablo. Por eso digo, Pablo cobra mucha importancia en la teología cristiana. Así pues, todo lo que Yeshua, nuestro Mesías, haya dicho, tiene que ser filtrado por los pensamientos y las palabras de Pablo para darle la correcta interpretación. O sea, se le da mucha más importancia a Pablo que al propio Yeshua en los evangelios, aun cuando los resultados de esas interpretaciones impliquen ir en contra de lo que el Mesías dijo. Por eso se insiste mucho, ejemplo, de que la ley ya fue abolida. ¿Y qué dice Mateo 5, 17 y 18? ¿Qué dijo el Mesías? Yo no he venido a abolir la ley ni a cambiar lo que dijeron los profetas, yo vine a cumplirla. Y él mismo dice, ni una jota ni una tilde pasarán antes de que todo se cumpla de la ley. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo Pablo dice que la ley ya terminó? Contradeciría las palabras del Mesías. Pero parece que le damos más peso a Pablo, aun cuando las palabras de Pablo parezcan contradecir las enseñanzas del Mesías. A ese punto llegamos. Pero obviamente la Biblia no se contradice, ni Pablo contradice al Mesías, claro que no. Pero miren, solamente para presentar una pantalla de los muchos mensajes que hay en redes sociales en contra de la ley y que toman a Pablo como su principal argumento para justificar que la ley ya está abolida o ya expiró. Y por cierto, le tiran mucho a los adventistas. Nosotros no somos adventistas, pero los adventistas guardan el Shabbat, el séptimo día.
Y usted va a encontrar muchos mensajes como este, vea, dice, atención adventistas, la fe más grande de Jesús, que Jesús encontró fue en un centurión romano que no guardaba el Shabbat ni la ley. Para empezar, resalta, ¿verdad? Él no cumplía ningún mandamiento y encontró más fe en él. Es cierto que hubo personajes que no venían del pueblo de judío que pusieron su fe en el Mesías, claro que sí. Pero vean, esto lo hacen para citar abajo y dicen, venida la fe, ya no estamos bajo la ley, según Gálatas 3:25. Pasajes que se citan de Gálatas que los vamos a explicar e interpretar debidamente a lo largo de esta serie. Y luego ahí arriba, vean, Gálatas 5:1. Ahí arriba dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es un pasaje, palabras de Pablo de la carta a los romanos. Pero Gálatas 5:1 cita, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y para ellos, ¿cuál es el yugo de esclavitud? La ley. Una mala interpretación de Gálatas se dice, guardar la ley es maldición, estamos bajo maldición. ¿Acaso quiso decir eso Pablo? Él guardaba la ley. Entonces los que guardan la ley estaban bajo maldición. Son interpretaciones erróneas por no entender el contexto de las palabras de Pablo en esta carta. Y aún más abajo hay muchos que quieren contraponer el llamado antiguo con el Nuevo Testamento. Y muchos dicen, bueno, pues el Antiguo Testamento era para los judíos, ya quedó atrás. El Nuevo Testamento es para nosotros, una nueva escritura con nuevas leyes para nosotros. Pero bueno, esto es solo una parte de lo mucho que usted va a encontrar en redes sociales malinterpretando a Pablo. Pero bueno, vamos a seguir, vean. ¿Cuál es la importancia de la carta a los Gálatas? Y aquí voy a hablar de dos paradigmas. Muy importante esto. La carta de Pablo a los Gálatas es un poderoso documento de identidad para los discípulos del Mesías y lo voy a demostrar en esta serie. ¿Qué significa? Que en esa carta Pablo nos da las bases para que usted y yo como creyentes en Yeshua tengamos una identidad bien fundamentada, contrario a lo que el cristianismo ha malinterpretado. Pero en esta carta tenemos que verla y ahí va el asunto. Se puede ver desde dos interpretaciones o dos paradigmas distintos. Y obviamente la interpretación que usted saque de esta carta va a depender desde qué paradigma, desde qué posición usted la quiera entender o interpretar. Y lo voy a explicar rápido. El paradigma cristiano, que es el más difundido a lo largo de los siglos, para aquellos que venimos de la fe cristiana, sea católica, evangélica, durante cerca de 2000 años se ha difundido este paradigma cuyo fruto ha sido la separación final entre la iglesia cristiana y el pueblo de Israel, de donde vienen nuestras raíces. Hoy nosotros estamos tratando de volver a conectarnos con nuestras raíces originales. ¿Y dónde están? En el pueblo de Israel, en su escritura. Pero el paradigma cristiano desde un principio rompió ese vínculo entre el pueblo de Israel y los creyentes gentiles para separarse. Y eso incluye separarse de las costumbres, de las leyes judías, porque ya no se considera que son para los cristianos ahora. Y tenemos el segundo paradigma, el paradigma hebreo, en el que no se ve a los creyentes gentiles, de donde venimos usted y yo, separados de nuestra identidad con el pueblo de Israel. Bajo el paradigma hebreo, nosotros somos parte del pueblo de Israel. Amén. Y por lo tanto nos interesan sus leyes, sus preceptos, sus costumbres, porque de ahí viene nuestra fe. ¿De dónde viene nuestro Mesías Yeshua? Del pueblo de Israel. Ya lo expliqué otra vez, el Mesías no es mexicano, ni español, ni cubano, fue judío, y como tal lo debemos de ver. Pero hoy en día la gente lo quiere ver como un cristiano, ¿verdad? Incluso a veces me da risa, de verdad, cuando veo por ahí mensajes en Facebook, donde los católicos, bueno, con mucho respeto, pero ellos dicen, somos la primera iglesia, los que recibimos el Espíritu Santo el día de Pentecostés, éramos los católicos. Cuando dice claramente ahí que eran judíos los que estaban reunidos. Pero bueno, ellos quieren verse como la iglesia original.
Pero bueno, esa es la perspectiva del paradigma cristiano, que todo lo quiere ver bajo el lente cristiano. Ahora lo voy a explicar aquí con mucho más detalle, vea, porque al final el asunto, aquí está la clave de cómo entender la carta de los Gálatas y cualquier pasaje del apóstol Pablo. O lo ve bajo el paradigma cristiano o bajo el paradigma hebreo. Y son dos posiciones totalmente distintas. Según donde usted se posicione, como usted analice y vea los pasajes, va a entender de manera distinta lo que Pablo quiso decir en esta carta. Así es de que lo más importante es entender los dos paradigmas y preguntarnos desde qué paradigma estamos estudiando nosotros la escritura, porque eso va a determinar la interpretación que usted saque. Porque al final es la misma Biblia. Y alguien se pregunta por qué si tenemos una sola Biblia hay tantas denominaciones y tantas formas de interpretarla. Bueno, porque hay diversos paradigmas. Y lo voy a explicar aquí en detalle para que quede más claro, vean. Vamos a empezar con el paradigma cristiano. Este es el paradigma más difundido, ya lo mencioné, a lo largo de los siglos, tanto por el catolicismo romano como por el pueblo evangélico surgido de la Reforma protestante, que viene a su vez del catolicismo, porque no podemos negar que las iglesias evangélicas vienen de la Reforma de Lutero, y Lutero, que era antes de ser un protestante, era católico, era un monje agustino, era católico en la Edad Media, al final de la Edad Media. Entonces, ambos, católicos y protestantes o evangélicos, vienen de la misma raíz. Y el fruto de esta perspectiva, de este paradigma, fue la separación de la iglesia cristiana de sus raíces originales en el pueblo de Israel. Porque ¿de dónde viene la fe? Del pueblo de Israel. Y asimismo, este paradigma da la adopción de un evangelio diferente que ha levantado nuevamente la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles, que precisamente Yeshua vino a derribar, según Efesios 2. Ahí dice que mira, ahí está incluso, lo tenemos aquí en la pared, Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, refiriéndose a Yeshua, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él vino a hacernos un solo pueblo, pero los católicos se separaron. Entonces ahí está la clave de este paradigma, que quiso separarse de la raíz de la cual provenía la fe, que era el pueblo judío. Así es de que este es el paradigma cristiano que hoy impera en la mayoría de las iglesias. Los creyentes piensan de esta manera por la influencia de Roma, que quiso separarse de la raíz original, que era el pueblo judío. Ahora vean, en este mismo paradigma se tiene un claro rechazo por Israel, sus leyes y mandamientos contenidos en el mal llamado Antiguo Testamento. Digo mal llamado porque la Biblia es una sola, pero en el momento que se divide en Antiguo y Nuevo, ¿qué idea nos da eso? El Antiguo pues ya está viejo, ya pasó, ya caducó. A partir de Yeshua viene el Nuevo. A partir de ahí, y es lo que nos han hecho creer a muchos creyentes, le dicen, usted nada más lea el Nuevo Testamento, de ahí para acá. El Antiguo, eso era para los judíos, no le interesa conocerlo. Y de ahí el error de decir, ¿cómo vas a leer un libro empezando en la mitad? Tendrás que empezar desde el principio. Por eso hoy en día muchos creyentes ignoran el Antiguo Testamento y no entienden el mensaje del Nuevo Testamento, porque ese se interpreta a la luz del Antiguo, entre muchos errores. Y también se promueve la separación de todo lo que implica la Torá o la ley de Moisés, la cual se interpreta como innecesaria para el creyente que ahora vive en la gracia y solo se rige por la ley de Cristo. ¿Y dónde viene eso? En el Nuevo Testamento. O sea, en pocas palabras dice, todo eso de la ley, costumbres, celebraciones, todo lo que viene en el Antiguo Testamento era solo para los judíos, eso a nosotros no nos concierne. A nosotros nos interesa de Cristo para acá, de la gracia para acá. La ley esa ya quedó atrás. Y a la vez impone una identidad cristiana separada de Israel. Y ahí pongo esa imagen, ¿no ve? Hoy en día se ve a la iglesia como algo muy aparte a Israel,
como dos cosas distintas. Y aún más se cae en la llamada teología del reemplazo, donde se dice que ahora la iglesia vino a tomar el lugar que antes tenía el pueblo de Israel como pueblo de Dios, cosa que tampoco no es bíblicamente fundamentado. Ahora mire, hablando del paradigma hebreo, este segundo paradigma menos conocido y menos difundido, interpreta Pablo confirmando el primer pacto con Israel, en donde los gálatas y todas las naciones que vivían en aquel tiempo fuera de Jerusalén, una vez que se convertían al Mesías, eran injertados en Israel por la fe en el Mesías. Y por lo tanto no tenían que dividirse o crear una o muchas iglesias separadas de Israel. La perspectiva original de Pablo era ser un solo pueblo. Para aquellos que piensan que Pablo empezó a formar iglesias para separarse del judaísmo, de lo cual era su fe original, se equivoca. Y lo vamos a demostrar en esta serie. Y otra vez citando Efesios 2:14, dice, porque él, refiriéndose al Mesías, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo, diga conmigo, uno. Ese fue el propósito del Mesías. No formar otra iglesia, otro pueblo distinto a Israel. Y de hecho, el llamado nuevo pacto no fue para los gentiles, fue para la propia casa de Israel, fue una renovación del pacto. Eso lo entendemos nosotros hoy. Pero este nuevo paradigma va a cambiar, si lo entendemos bien y lo utilizamos para entender las cartas de Pablo, este nuevo paradigma hebreo, nos va a cambiar la perspectiva y la visión para empezar de lo que es la verdadera iglesia, y no como lo hemos entendido como un pueblo aparte de Israel, y también para afirmar nuestra identidad como discípulos del Mesías. Por eso esta carta es muy importante. Y lo vamos a comprender a través de esta serie. Este es el paradigma hebreo y vea cuán diferente perspectiva tiene al paradigma cristiano tradicional. Ahora, hablando de este mismo paradigma hebreo, este paradigma enfatiza la importancia de conocer y guardar la Torá como una ley que no fue solo para los judíos, sino para todo creyente que abraza la fe del Mesías. En el paradigma cristiano se dice la ley era solo de los judíos. Tú no eres judío, ¿para qué la guardas? Pero aquí no, aquí se ve que la Torá tiene principios y leyes universales que nos conviene conocer como creyentes en Yeshua, aunque no seamos judíos de sangre. Y aunque la ley no se guarda para ser salvos, porque eso queda claro, la salvación viene por los méritos de Yeshua, pero sí se hace necesario practicar la ley como fruto de nuestra obediencia y amor al Mesías. Porque ¿cómo vamos a andar sin ley después de conocer al Señor? La ley es para caminar de acuerdo a lo establecido por el Padre, y lo necesitamos hacer, no para salvación, sino para mantenernos en santidad. De ahí que nuestra identidad se basa en que somos parte de Israel y además tenemos sus promesas. ¿Dónde dice eso? Bueno, lea Gálatas 3 del 28 al 29. Vamos a empezar a citar Gálatas y vea lo que dice Pablo. Él dice, ya no hay judío ni griego, o sea, no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yeshua el Mesías. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Fíjese qué importante, ahí nos está marcando cuál es nuestra identidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos puesto la fe en el Mesías Yeshua? Pues si hemos puesto la fe en él, dice Pablo, tú eres parte del linaje de Abraham. Oye, pero si yo no soy judío de sangre, ¿cómo yo voy a ser heredero de Abraham si él fue judío? No, no fue judío. Algunos también se equivocan. ¿Cuándo dicen que Abraham fue un judío? Abraham fue un hebreo. Es muy diferente porque la gente hasta confunde los términos. Se piensa que hebreo, judío, israelita es lo mismo y no es lo mismo. Luego lo vamos a entender. Pero si usted y yo creímos en el Mesías Yeshua, somos parte del linaje de Abraham
y somos herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Aquí lo está diciendo Pablo. Entonces nuestra identidad se conecta con el pueblo de Israel que viene de la fe de Abraham. No hay diferencia. Que no es usted judío, que usted viene somos gentiles, no venimos de sangre judía, sí, es cierto, pero eso no nos impide a tener acceso a las promesas dadas a Israel. Y eso gracias a la fe en el Mesías, es lo que dice Pablo. Y esto nos lleva pues a entender que en esta carta vamos a comprender que tenemos una identidad y una ciudadanía que compartimos con el pueblo de Israel. O sea, no somos diferentes. ¿Y dónde dice Pablo eso? Efesios 2, del 11 al 13. Un pasaje muy importante que debemos de conocer. Fíjese cómo dice Pablo en esta carta. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, fíjese, ahí pongo en mayúscula palabras que quiero enfatizar de este pasaje. En otro tiempo, acuérdense, dice Pablo, ustedes, los gentiles, ¿a quiénes les está escribiendo esta carta? A los gentiles, no a judíos. Gente que provenía de las naciones paganas, fuera de Israel, que aceptaron la fe en el Mesías. Se les llamaba gentiles. Vienen de las naciones. Y dice, ustedes en otro tiempo, gentiles en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha en la mano, con mano en la carne, porque hay que entender cuál era la señal en aquel tiempo de que tú eras judío. Si eras judío tenías que circuncidarte si eras varón. Esa era la señal. Y un gentil que venía del paganismo, que no era judío, no eran circuncidados. Entonces, no tienes circuncisión, tú no eres parte del pueblo. Fuchi, vámonos, tú no tienes parte aquí. Y por eso dice Pablo, ustedes que en otro tiempo eran gentiles, no eran circuncidados, no tenían parte en el pueblo de Dios, dice, en aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En otras palabras, antes de conocer al Mesías, no teníamos nada. Ni Dios, ni esperanza, ni pacto, ni identidad, ni promesa, ni salvación, nada. Y dice ahí Pablo, pero ahora, vean, ahí cambia. Empieza diciendo en otro tiempo, dice, pero ahora en Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Y esa es la bendición que ahora tenemos. Tenemos identidad, somos parte del pueblo de Israel, de sus promesas, de su ciudadanía, de sus pactos. Pero siempre digo, queremos nada más la bendición y cumplir. Porque alguien dice, sí, ahora yo tengo al Dios de Israel y tengo la palabra que viene del pueblo de Israel. Oye, ¿y las leyes de Israel? No, esas no. Yo nada más la bendición, ¿verdad? Esa sí me la quedo, pero cumplir, obedecer, guardar mandamientos, no, eso no. Qué convenencieros, ¿eh? Si tú eres ciudadano de Israel, un ciudadano que tiene que respetar. Si tú quieres irte y hacerte ciudadano de Estados Unidos, ¿qué tienes que hacer allá? ¿Te va a dejar el gobierno de Estados Unidos ser ciudadano, te va a dar la ciudadanía y va a dejar que hagas lo que quieras allá? No. ¿Quieres ser ciudadano? Tienes que guardar las leyes de este país. Así es. Entonces nosotros somos ciudadanos de Israel, es la bendición que nos trajo el creer en el Mesías, pero eso nos obliga a tener responsabilidades y debemos cumplir la ley. Amén. Eso es lo que dice Pablo. Ahora vean, llegamos pues a este punto. Hay un paradigma cristiano y un paradigma hebreo. Eso ya lo entendemos. Y el paradigma cristiano, ¿por qué se piensa así? Bueno, porque el paradigma cristiano viene de la herencia del pensamiento griego. En el tiempo de Yeshua, en el tiempo de Pablo, los judíos que tenían el paradigma hebreo, ¿cuál era su forma de pensar? Su pensamiento era hebreo. Todo lo que ellos interpretaban del mundo, de la vida, de la escritura, provenía de su pensamiento. ¿Y dónde estaba basado su pensamiento? En los profetas y en la Torá. Ellos conocían desde niños las escrituras, entonces todo estaba
para ellos su perspectiva de todo, de la vida, su cosmovisión era el pensamiento hebreo, basado en la escritura, en los profetas y en la Torá. Pero cuando un gentil que no era judío venía a la fe, ellos venían de una herencia de la cultura griega o romana. ¿Y cuál era el pensamiento griego? ¿En qué se basaba? ¿En los profetas? ¿En Moisés o en quién? En los filósofos griegos, en la mitología. Entonces, alguien que venía del mundo gentil traía toda una serie de creencias de idolatría, de dioses, de paganismo, de prácticas totalmente contrarias a la escritura. De manera que cuando se convertía a la fe, tenía que dejar todas esas prácticas paganas para abrazar la fe en el Mesías. Y la fe del Mesías tenía que basarse en las escrituras hebreas. O sea, cambiar la perspectiva, el chip, la mente. Pero hoy en día el problema es que los cristianos siguen dependiendo de la filosofía y del pensamiento griego que se fue introduciendo sutilmente a partir del segundo siglo. Y pongo por ahí una imagen, vean, de unos cristianos que tienen aureola en la cabeza, vean, ¿sí la ven? Eso se les llama los padres griegos. Después de que los discípulos, que todos eran judíos, murieron, la segunda generación que vino a liderar a los cristianos, a la comunidad, eran personas que provenían del paganismo y se trajeron todas sus creencias, su idolatría, su paganismo, y después de que los discípulos mueren, las empiezan a introducir a la fe y desde ahí comienza a desviarse todo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué hoy los cristianos, en lugar de celebrar las fiestas bíblicas como la de Shavuot que acaba de pasar, siguen aferrados a celebrar Navidad, San Valentín y algunos todavía hasta el colmo, ¿verdad? Halloween? ¿Dónde vienen esas fiestas en la Biblia? Vienen del paganismo, pero porque ignoramos el pensamiento hebreo, arrastramos todas esas prácticas paganas a la iglesia y las cristianizamos. Ese es el gran problema entre el paradigma cristiano y el paradigma hebreo. Y si vamos a la escritura a tratar de interpretarla bajo esos dos paradigmas, las interpretaciones van a ser totalmente diferentes. Por eso quiero que quede claro. Una advertencia, ya lo habíamos citado en otra ocasión, que hace Pedro respecto a los escritos de Pablo. Segunda de Pedro 3:15 al 17, Pedro dice: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas, y pongo en mayúsculas, difíciles de entender. Fíjense, si el propio Pedro dice, leemos las cartas de Pablo y yo mismo digo, ay caray, esto está difícil de comprender. Imagínense hoy los cristianos, 2000 años después, que no entienden el contexto judío, ¿será fácil entender a Pablo? Y él también dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, esto de malinterpretar a Pablo ya existía en aquel tiempo, no es nuevo, por desconocer el trasfondo de su pensamiento. Y termina diciendo, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y por desgracia muchos creyentes caen en errores, siguiendo a indoctos e inconstantes que quieren interpretar a Pablo a su manera, bajo el paradigma griego, y tuercen el pensamiento de Pablo para hacerlo decir lo que nunca dijo. Ese es el problema, y arrastran a multitud de personas con doctrinas erróneas. Ese es el peligro del cual Pedro advertía desde hace 2000 años. Ahora vean, ¿cuál es mi propósito al empezar esta nueva serie? Y aquí pongo, aunque algunos crean que cualquiera que procure observar los mandamientos de la ley de Dios, que es la Torá, como aquí lo enfatizamos, está implicando que el Mesías murió en vano, porque también muchos dicen, basados en Gálatas 2:21, donde Pablo dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Yeshua.
Otra vez, luego lo vamos a interpretar el pasaje y lo vamos a explicar, pero ahí parece decir, como muchos suponen, tú eres de los que quieren guardar ley y mandamientos. Entonces, para ti, si tú lo intentas hacer, lo que el Mesías hizo al morir por ti fue en vano, porque tú estás queriéndote ganar la justicia, cumpliendo los mandamientos. Otra vez, malinterpretan a Pablo. Y mediante esta nueva serie yo pretendo demostrar que la carta a los Gálatas no desecha la ley de Moisés, sino que al contrario la confirma. Y sobre todo enfatiza la obediencia que todo verdadero creyente debemos tener para con los mandatos expresados en su ley, en su Torá. O sea, todo lo contrario a lo que el cristianismo ha enseñado, que Pablo dice a través de Gálatas, ya la ley ya quedó atrás. No. Y fíjense, pongo esta imagen, de la derecha, donde se ve una persona viendo su rostro reflejado en las tablas de la ley. ¿Cómo te vas a dar tu cuenta si andas bien o andas mal ante Dios? A través de la ley, porque la ley te dice. Pero si no tienes ley, ¿cómo vas a saber? Si andas obedeciendo no la voluntad del Padre, no hay un punto de referencia. Por eso la ley es necesaria. Y lo vamos a demostrar que en la carta a los Gálatas, lejos de desechar la ley de Moisés, como afirman muchos, es al contrario. Es para afirmar la necesidad de tener una ley que nos regule, que nos guíe para caminar de acuerdo a la voluntad del Padre. Ese es el propósito de esta serie. Ahora, hablando de las perspectivas y maneras de interpretar, aquí pongo algo relacionado con nuestros lentes. Para aquellos que usamos lentes para ver bien, lo van a comprender. En el siglo XXI en el cual vivimos, la cultura occidental, acá de este lado, donde vivimos, y de la que somos parte, ha sido influenciada principalmente por la versión o la perspectiva de la religión cristiana que difundió Roma, el catolicismo romano por siglos, y posteriormente por la reforma protestante con sus muchas denominaciones. Por eso hoy en día hay un mundo de confusión cuando hablamos de religiones. La gente dice, ya no sé para dónde, ¿verdad? Porque cada quien dice una cosa, enseña la otra, y cada quien dice que tiene la verdad. Así que cuando llegamos, vean, al Nuevo Testamento, nuestra lectura no es tan objetiva como muchos suponen, ni parte de cero, porque parte de la información inicial que cada quien tenga según el contexto religioso en el que creció. Si tú vienes de una familia católica que te infundieron la fe católica, tú vas a ir a la Biblia y vas a querer todo confirmar lo que tú crees. Y ves ahí a Yeshua participando en la última cena con sus discípulos y dices, mira, de seguro ahí les dio la hostia. Y tomaron el pan, la copa, así como le hace el cura. Y ahí estaban todos los 12 cristianos, le dan la misa, a todo lo que daban. O sea, tu perspectiva es lo que tú ves, porque son los lentes que tú traes. Si tú eres protestante o evangélico, vas a querer ver los pasajes en base a esa perspectiva. Entonces, no es cierto que vamos a la Biblia con un pensamiento totalmente en blanco. Ya hay un prejuicio, una creencia que te lleva a interpretar la Biblia de acuerdo a lo que tú ya traes. Entonces, llegamos a dicha lectura con lentes de diferentes colores que interpretan el texto según los colores de la fe en la cual tú vienes. Eso es cierto. Por eso es que cada quien tiene una Biblia, pero cada quien la entiende diferente. Y es ahí donde la pregunta que yo hago es, ¿y cuáles son los lentes con los que tú estudias la Biblia? Sinceramente, ¿con qué lentes tú vas a estudiar la Escritura? Algunos de los que vienen del catolicismo romano va a ser difícil sacar ese chip, porque tú vas a querer ver todo la Biblia en base a esa creencia. Y así, por eso la pregunta, ¿cuáles son los lentes con los que tú estudias la Biblia? Es importante, porque esa va a ser tu perspectiva. Y llegamos aquí a esta parte que le llamé los limitantes actuales. Cuando uno se acerca a la Biblia, a ver, quiero que lo veamos bien. Usted tiene ahí su Biblia que fue impresa a lo mejor hace unos años que usted la compró,
La mayoría utilizan la versión Reina Valera, que es una traducción de 1960, ¿eh? Ya tiene 64 años. Esa versión, hay otras más modernas, pero es un libro que usted lo ve y dice, pues este libro se ve actual, pero ¿cuánto tiene la Biblia realmente que fue escrita? 2000 años. El Nuevo Testamento y el Antiguo 3000 o más. Imagínense, solamente estamos alejados cientos de años de ese libro y en otra cultura, en otro lugar donde las creencias, las costumbres no son las nuestras acá. Entonces muchos creyentes desconocen la mentalidad judía que tenía Pablo y también desconocen quiénes eran la audiencia a la que él escribió. Muchos piensan que eran católicos de este tiempo a los que les habló o cristianos. No. La audiencia que tenía Pablo era distinta a la que usted imagina. Ahora, ¿entendemos la problemática que ellos se enfrentaban como creyentes en el Mesías en el primer siglo? No. ¿Entendemos los tecnicismos rabínicos que utilizaba Pablo porque él era un rabino judío, a lo cual hoy la ley judía se le llama la halajá? La halajá son las leyes rabínicas de la religión judía y Pablo las usaba. Nosotros no las entendemos. Y todo eso está en las cartas de Pablo, lo cual hace difícil entenderlas. Ahora alguien dirá, bueno, tenemos la guía del Espíritu Santo. Sí, amén. Para eso nos fue dado. Pero aún así, quedan fuera de nuestros alcances muchos de estos conceptos que hacen difícil interpretar a Pablo. Estos y otros aspectos similares ni siquiera son familiares a nuestro contexto occidental en el siglo XXI en que vivimos, porque pertenecen a un contexto y circunstancias que se desarrollaron en un periodo de tiempo y en una cultura completamente desconocida para la gran mayoría de cristianos modernos de nuestro tiempo. ¿Se da cuenta por qué es importante ir y tratar de conocer el contexto de la época para entender lo que Pablo dijo? Si usted lo saca de contexto, va a ser, es más, mire, se lo pongo más fácil. Si usted tuviera ahorita la oportunidad de agarrar un boleto de avión e irse 2 semanas a China, allá al oriente, a algún país, o a la India, a algún país lejano, a Rusia, donde se quisiera ir, Japón, va y llega, aterriza en el aeropuerto de Tokio, ahí, una ciudad cosmopolita, mira. Se va a encontrar con cosas muy bonitas de la tecnología y la modernidad, pero para empezar, el idioma, a ver, ¿cómo le va a hacer? Y cuando va a pedir comida, ¿qué va a hacer? A ver, dame unas enchiladas. Pues, ¿cuál? No hay enchiladas ahí. ¿Qué va a comer? Las costumbres. Capaz de que usted llega y por no saber cuáles son las leyes ahí, lo meten a la cárcel. Por ejemplo, en Israel, ¿sabía usted? Hace poco vi un video del Bacari, donde dice, si vienen a Israel, tomen en cuenta estas leyes, porque si no, si vienen de novios de Israel y se besan ahí en la vía pública, eso es una infracción a la ley. Llegan y los agarran y los meten a la cárcel. Depende, ¿verdad? Pero hay leyes que si usted no las conoce, cuidado. Entonces, es otra cultura, otro idioma, a pesar de que es el mismo siglo XX. Ahora imagínense, 2000 años después. ¿Sí? Esto es difícil. Por eso digo, hay limitantes que nos hacen a veces difícil entender a cabalidad el pensamiento de Pablo 2000 años después y en otra cultura. Pero a ver, ¿cuáles van a ser las ventajas de conocer el contexto judío? Porque en esta serie voy a tratar de compartirle cuál es el contexto judío, cultural, histórico alrededor de la carta de Gálatas para poderla entender. Y aquí pongo, pero cuando uno se adentra en el contexto judío del primer siglo y leemos la carta a los Gálatas a través de esa óptica, las palabras de Pablo adquieren un sentido distinto y mucho más enriquecedor y comprensible. Por eso pongo ahí la imagen de este personaje, ¿no? Que está leyendo, ahora entendiendo el contexto judío del primer siglo. Pablo dice, wow, ¿esto qué es? No lo había visto así. Porque se ignoraba el contexto. Ese es el punto. Ahora se puede ver que Pablo
De hecho, está enseñando que la fe en el Mesías significa fidelidad a la Torá dada por Moisés, pero también no fidelidad a la ley judía, porque son dos cosas diferentes. La ley de Moisés, la Torá, no es lo mismo a la ley judía. Lo voy a explicar después, porque ahí vienen tradiciones que los rabinos judíos quisieron imponer para justificar, como un medio de justificación o salvación, contra lo cual Yeshua estuvo en desacuerdo y también Pablo. Pero la gente no lo entiende, piensan que es lo mismo. Luego lo vamos a explicar. Entonces, entender el contexto del primer siglo nos va a dar la ventaja de poder entender más de cerca el pensamiento de Pablo. Vamos a tratar de acercarnos lo más posible. Ahora vean, recomendaciones. Aunque esto está complicado, debo decirlo. Cuando uno va a la Biblia, lo ideal sería comenzar libres de prejuicios. Eso sería lo ideal. Porque ya dije, si usted va a leer la Biblia con los lentes de la religión, la creencia que le inculcaron, usted ya va a ir con un prejuicio. Amén. Y lo ideal sería comenzar a leer la Biblia sin ningún prejuicio. Por eso cuando a mí me dicen, a ver, ¿qué es más fácil? Enseñarle a un hermano que no apenas viene llegando a la fe, o alguien que ya tiene 20 años en el cristianismo y le enseñaron, y ahora usted le quiere enseñar Torah, ¿no? Va a estar difícil. Porque sacarle el chip que tiene 20 años de creer lo que le infundieron, va a estar difícil. Pero aquel que viene por primera vez sin saber nada, es más fácil aprender porque no trae un chip tan cargado de creencias y tradiciones que ya son difíciles cambiar. Por eso aquí pongo, ¿cómo podemos tener la arrogancia de pensar y peor aún afirmar que entendemos perfectamente el mensaje de Pablo a los Gálatas? Con todo lo que ya expliqué, la distancia que hay cultural, histórica, del lenguaje incluso, de las cartas de Pablo. Y por eso aquí cito 1 Corintios 8:2 que dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Por eso Pablo dice, no hay que ser arrogantes de que ya sabemos todo y que yo tengo la razón y yo sé exactamente lo que quiso decir. No, la verdad nadie podemos decir con precisión que tenemos toda la certeza. Estamos intentando, guiados por el Señor, por el Espíritu, para entender su palabra. Pero hay que ser humildes. Y aquí pongo también, adentrémonos en el pensamiento de Pablo sin prejuicios, con la sencillez de un niño, como lo dijo el Señor en Mateo 18:3. ¿Qué dijo el Señor? De cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ¿cómo actúa un niño? Un niño actúa en inocencia. Un niño es fácil de creer las cosas. A usted le dice, mira, se lo cree. En cambio, un adulto se mira esto. ¿A poco si no? No. Y cuestiona y uno no es tan confiable. Bueno, el niño va a la escritura con la nobleza de ir y aprender sin esos prejuicios que tenemos ya las personas adultas. Pero bueno, sé que a veces eso no es tan fácil. Bueno, llegamos así al final de este primer video, de esta primera enseñanza de la serie sobre la carta de Pablo a los Gálatas, porque no queremos extendernos demasiado y queremos terminar aquí solamente presentando lo que será la portada de la siguiente enseñanza de esta nueva serie, que ahora le hemos llamado Gálatas, el autor y los destinatarios. Y es que vamos a continuar explicando cuál es el trasfondo histórico y el pensamiento del autor, aunque pareciera ser muy conocido Shaul o Pablo. Sabemos que en el cristianismo se le ha sacado de contexto y se le ha considerado un cristiano de este tiempo, siendo que él fue un judío que guardó sus leyes y estuvo apegado pues a lo que a su tiempo un judío debía de cumplir y guardar. Y queremos darnos oportunidad para hablar un poquito del autor, de Pablo, en su contexto del primer siglo como un judío, y desde luego también conocer a la audiencia, a los destinatarios, a la comunidad de Galacia, que será muy importante para entender el trasfondo de esta carta. Y es así como llegamos pues al final de este video. Soy el pastor Juan González, les mandamos un shalom desde la comunidad Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, esperando como siempre que comenten estas enseñanzas,
nos damos la oportunidad para comentar también o responder a sus comentarios y esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones y saludos. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.